Dice la palabra del Señor en el versículo 1, Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que el viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos en esta mañana, porque tenemos el gran privilegio, Señor, de abrir tu palabra maravillosa, Señor. Estas letras, Padre, que si bien no son letras de oro, literalmente, Señor, son oro para nosotros, son valiosas para nosotros. Es tu palabra, Señor. Y gracias, Padre, porque podemos abrirla confiadamente sabiendo, Señor, que tú nos vas a enseñar a través de ella. Y en esta mañana, Señor, te pedimos que cada uno de mis hermanos disponga su mente y su corazón para poder recibir esta palabra que ya hemos leído, Señor. Gracias, Padre, por estos momentos tan especiales. Quita aquellas cosas que impiden, Señor, que el mensaje llegue, aquellas cosas que bloquean, Señor, que tu palabra sea recibida con gozo, Señor. Gracias, Padre, por estos momentos y permítenos disfrutarlos y permítenos, Señor, expresarlos como tú quieres, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos aprendido, hermanos, la diferencia radical entre una justicia recibida y una justicia ganada, ¿no es cierto? No es lo mismo una justicia recibida que una justicia ganada. Porque la justicia recibida nos enseña, hermanos, que todos nuestros esfuerzos, los nuestros, personales, individuales, e incluso hasta nuestras propias justicias humanas, no pueden contribuir absolutamente en nada a nuestra salvación. Y esta es una justicia recibida. Y este es el mensaje del Evangelio, hermano. ¿Sabe que esta característica, hermanos, es la que hace que el Evangelio sea diferente a cualquier religión? Porque la religión, hemos dicho, hermanos, es Dios es el hombre buscando a Dios. Pero evangelio, hermanos, es Dios buscando al hombre. Ahora bien, Pablo, hermanos, se va a anticipar a los cuestionamientos que se presentan al evangelio, tal como lo ha planteado en los primeros 5 capítulos. Él se va a adelantar a algunos cuestionamientos. Y quizás algunos de ellos podrían ser, si nuestras obras
Porque alguien podrá preguntarse eso, y quizás nosotros mismos nos lo hemos preguntado en alguna ocasión o en algún momento cuando hemos estado estudiando la palabra de Dios para llegar a convicciones, a conclusiones serias, firmes, basadas en el estudio serio, formal de la palabra de Dios. Quizás nos lo hemos preguntado, si nuestras obras y aún nuestras justicias no tienen valor para ganar nuestra salvación, entonces, ¿qué sentido tiene ser bueno? ¿Qué sentido tiene ser bueno? Actuar bien, vivir bien, ¿qué sentido tiene? Si somos salvos por gracia y no por mantener un estilo de vida bueno, no estamos dejando, este es otro cuestionamiento que podríamos hacernos y nos hemos hecho, no estamos dejando la puerta abierta para vivir un estilo de vida inmoral y libertino. Entonces el apóstol Pablo pregunta de entradita en el versículo 1 y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Será que este versículo nos enseña que podemos seguir pecando sin pena para que la gracia siga cubriendo esos pecados? Y entonces el apóstol Pablo, hermanos, de manera inmediata y tajante responde y dice en el versículo 2, de ninguna manera. De ninguna manera. Esta es la crítica, hermanos, que tanto en tiempo del apóstol Pablo como ahora se le hace a la doctrina de la justificación por gracia. Muchos pensamos, porque así nos enseñaron, hermanos, que efectivamente somos justificados por gracia, pero que no podemos mantener ese estado si le fallamos a Dios. O que para mantener ese estado de justificados necesitamos mantener una vida perfecta. Me parece que la intención de ese pensamiento, hermanos, no es mala. Sin embargo, de acuerdo con lo que nos ha enseñado el apóstol Pablo, no podemos ser justos y salvos por nosotros mismos, ni podemos tampoco mantener nuestra justicia, un estilo de vida justo y perfecto. No podemos mantener nuestra justicia y nuestra salvación por nosotros mismos. Si no la hemos podido ganar por nosotros mismos, tampoco la vamos a poder mantener por nosotros mismos. Así que es un pensamiento equivocado, aunque bien intencionado de algunos y malo en otros, pero pensemos que en la mayoría es un pensamiento bien intencionado porque no quieren ver precisamente a cristianos viviendo como mundanos. Y eso es comprensible. Y por eso el apóstol Pablo, antes de que empecemos a darle vuelta al tema, nos dice, nos pregunta, ¿no? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y entonces él dice, de ninguna manera. De ninguna manera. Ahora, el apóstol se adelanta entonces a este tipo de pensamientos, hermanos, y nos va a hablar en esta sección de cómo el evangelio, hermanos, cómo el evangelio de Cristo sí conduce a una vida transformada, sí conduce a una vida santa y a una vida cambiada. El evangelio conduce a eso. Podríamos decir entonces que los primeros 5 capítulos, del capítulo 1 al 5 que estudiamos el domingo pasado, nos explican lo que Cristo logró por nosotros en el evangelio. Y esto es la justificación. Lo que Cristo logró por nosotros. Pero ahora en los siguientes capítulos, capítulos 6, 7 y 8, el apóstol Pablo nos dice lo que Dios logrará en nosotros y a través de nosotros en el evangelio. Y por eso le hemos puesto aquí experimentando el evangelio, viviendo el evangelio, una vida transformada por el evangelio. Entonces digo, en los primeros 5 capítulos, lo que Cristo logró por nosotros, pero en estos capítulos 6, 7 y 8, lo que Dios logrará a través de nosotros. Es decir, el apóstol hermano nos va a explicar cómo podemos nosotros experimentar el evangelio de gracia. ¿Cómo ese evangelio, que es poder de Dios para salvación,
hermanos, según Romanos 1:16 que estudiamos, cómo ese evangelio, que es poder de Dios para salvación, produce cambios profundos, hermano, profundos en el carácter de aquellos que le reciben, en nuestro carácter, en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos. Y que por supuesto, eso que es invisible como el carácter, bueno, las actitudes, los pensamientos, hermanos, son visibles en nuestras palabras, en nuestras acciones y en nuestros comportamientos. En nuestra vida, pues, en nuestra vida misma. Y entonces nos encontramos en el versículo 2, cuando dice, en ninguna manera. Y nos dice, ¿qué dice, hermano? Muerto. ¿A qué? Hemos muerto al pecado. Y entonces sigue y vuelve a preguntar, ¿cómo viviremos aún en él, en el pecado? ¿Cómo? Si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo es posible que una persona que ha sido transformada, ha sido justificada por Dios, siga viviendo una vida de pecado? ¿Cómo es posible? Eso no es posible, es lo que va a concluir el apóstol Pablo. No es posible que una persona que ha sido transformada, justificada por Dios, su vida siga siendo la misma. No es posible. Pero para comenzar, hermanos, quisiera yo explicar un poquito lo que no significa esa frase, hemos muerto al pecado. Porque se le da muchas malas interpretaciones. Y vamos a tratar de ceñirnos a la interpretación más justa, de acuerdo al contexto, de acuerdo al original. Pero yo voy a tratar de explicar primero lo que no significa esa palabra, hemos muerto al pecado. Y le pido por favor que ponga mucha atención, porque no quiero que malinterprete lo que yo le voy a decir, o lo que yo voy a tratar de explicar. Mire, no significa, hermanos, hemos muerto al pecado, o muerto al pecado. No significa que nunca más vamos a querer pecar. O que el pecado ya no tiene influencia sobre nosotros. Muerto al pecado no significa eso. Porque aunque nuestros deseos sí van sufriendo cambios, hermanos, sí van cambiando, esta frase, estrictamente esta frase, hemos muerto, no significa eso. Si fuera así, el apóstol Pablo no hubiera escrito los versículos 12, 13 y 14. Vea conmigo, por favor. Versículos 12, 13 y 14. Repito, muerto al pecado no significa, hermanos, que nunca más vamos a querer pecar. Mire lo que dice el versículo 12, 13 y 14. No reine, pues, ¿qué dice, hermano? En vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis a sus concupiscencias. ¿Qué dice? No reine, dice, ¿verdad? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios. ¿Cómo? Como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado, ¿qué dice, hermano? No se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, el primer no significado de muertos al pecado, hermanos, es que no significa, muertos al pecado, no significa que nunca más, vamos a decir, desde que recibimos al Señor, nunca más vamos a volver a tener un mal pensamiento, nunca más vamos a tener un mal deseo, nunca vamos a tener, en nuestra vida práctica, eso no es cierto, ¿verdad? Eso no es cierto. Y solo basta con analizar un poquito nuestra vida, no la de los demás, la nuestra, y vamos a darnos cuenta que muertos al pecado, hermanos, no significa que nunca más vamos a
querer pecar, o nunca más vamos a estar influidos por el pecado. Ahora, un segundo no significado, hermanos, algo que no significa muertos al pecado, es que el pecado es inapropiado para el cristiano. Muertos al pecado no significa que el pecado es inapropiado para el cristiano y que ya no debemos cometerlo. Ponga atención, porque por eso le dije ponga atención, para que no me vaya a malinterpretar. Muertos al pecado, hermanos, no significa que el pecado es inapropiado para el cristiano y que ya no debemos cometerlo. Porque aunque verdaderamente es inapropiado para el cristiano, sí que lo es, sí que es inapropiado para nosotros, la frase hemos muerto al pecado, hermanos, no es lo mismo que debemos morir al pecado. Muertos al pecado no es lo mismo que debemos morir al pecado. ¿Sí? Una está en presente y otra está en futuro. Entonces, explico, o repito, no significa que el pecado es inapropiado para el cristiano. Esa frase, muertos al pecado, no significa que el pecado es inapropiado, aunque lo es. Esa frase no significa eso, porque no es lo mismo hemos muerto al pecado que debemos morir al pecado. Número 2. Número 3, muertos al pecado, hermanos, no significa que nos alejamos del pecado progresivamente hasta que muere en nosotros. Esa frase, hermanos, no significa eso, porque aunque en alguna medida eso sí será, progresivamente nuestra vida va siendo cambiada. Lo que queríamos hacer antes, ya no lo queremos hacer. Esa frase, hemos muerto al pecado, no significa eso. Cuando el apóstol Pablo dice, muertos al pecado, hermanos, está usando un tiempo. Mire, los verbos tienen un modo, tienen un tiempo, bueno. Pero el tiempo, hermanos, en el que el apóstol Pablo está usando aquí, es un tiempo que, como hemos dicho antes, hace referencia a una acción única que se ha dado en el pasado. Muertos al pecado es una acción única que se ha dado en el pasado. Entonces no podría significar que nos vamos alejando progresivamente, porque la frase en su estricto uso es una frase que está en pasado. Es una acción en pasado. Ahora, tampoco significa, hermanos, hemos muerto al pecado o muertos al pecado. No significa que hemos renunciado al pecado. No significa que hemos renunciado al pecado. Porque aunque verdaderamente ya no queremos pecar, de verdad que ya no queremos pecar, y sinceramente renunciamos a hacer lo malo en muchas veces, en muchas ocasiones, renunciamos a pecar, aunque otras no renunciamos, consciente o inconscientemente. Esta frase, muertos al pecado, hermanos, el apóstol Pablo explica que es el resultado, hermanos, muertos al pecado, el resultado de nuestra unión con Cristo. Es resultado de nuestra unión con Cristo, es el resultado de algo que se ha hecho por nosotros y que no es algo que nosotros hayamos hecho, sino es algo que Él ha hecho por nosotros. Y por eso sigue explicando en el versículo 3 al 5, vea conmigo por favor. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es algo que Él hizo, ¿no? Es algo que Él ha hecho por nosotros. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados
juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ahora, ¿qué quiere decir entonces Pablo? ¿Qué quiere decir entonces el apóstol Pablo? Podemos sintetizarlo en una idea. Cuando recibimos a Jesús, hermanos, como nuestro Salvador, ya no estamos controlados por el pecado. El poder del pecado ya no nos controla. Cuando recibimos a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador, hermanos, ya no estamos bajo ese poder que tiene el pecado, ese poder controlador del pecado. Ya no estamos bajo el reino del pecado. Hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de ¿qué? De la luz, al reino de Jesucristo, al reino de su amado Hijo, dice otro pasaje, ¿no? Hemos pasado de las tinieblas. Entonces ya no estamos bajo el poder del pecado. Eso es lo que el apóstol Pablo de alguna manera está queriendo enseñar. De hecho, Pablo ya lo dijo antes. Usted se recuerda allá en el capítulo 5, volvamos una página. Capítulo 5, versículo 21 dice, lo acaba de decir ahí reciente el apóstol Pablo. Para que así, como el pecado reinó para muerte, mire qué dice, ¿el pecado qué es, hermanos? Es un reino, ¿verdad? Es un reino, el pecado reina. Y dice que reina ¿para qué? Para muerte. Pero ¿qué pasa allá, hermanos? Así también la ¿qué? Gracia reine por la, en singular. No está hablando de nuestras justicias, está hablando de la justicia de Cristo. Por la justicia para vida eterna. Mediante nosotros, dice. Mediante nuestras habilidades y nuestro esfuerzo. Mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es decir, hermanos, que el pecado aún tiene poder. El pecado aún tiene poder. Pero ya no lo tiene sobre nosotros para imponernos su voluntad como lo hacía antes de que conociéramos al Señor. Mire, hermano, qué tremendo. El pecado entonces ya no tiene ese poder, hermanos, que nosotros no podíamos evitar. Pero que hoy en Cristo, hermanos, hay un poder superior en nosotros que nos permite vivir, que nos permite experimentar el Evangelio, que nos permite tener una vida diferente. Porque el poder, el reino del pecado ya no impera en los cristianos. Hoy tenemos nosotros un rey, que ya no es el pecado, que ya no son nuestros deseos, que ya no es nuestro yo, como lo hemos venido estudiando. Fuera de Cristo, hermanos, fuera de Cristo, el ser humano es entregado a los deseos pecaminosos. Y lo estudiamos, usted se recuerda, vamos unas páginas allá atrás en el capítulo 1, cuando arrancamos nuestro estudio de Romanos. Por favor, vea, Romanos 1:24, ¿qué dice? Mire pues, entregó a las inmundicias en las concupiscencias. Es decir, fuera de Cristo, hermanos, somos entregados a los deseos. Esos deseos gobiernan nuestra vida. Y no los vemos como malos, que es lo tremendo, ¿verdad? No los vemos ni siquiera como malos. Decimos, pues no está tan mal, no es problema. Hay que darle gusto al cuerpo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué eso sucede? Porque estamos, hermanos, bajo el reino, bajo el control del pecado. No obstante, en Cristo, hermanos, el pecado ya no puede gobernar sobre nosotros. Tenemos la capacidad de resistir al diablo. Tenemos la capacidad de rebelarnos contra el pecado. Hay un nuevo poder que trabaja en nuestra vida para gobernarnos. Un poder que dice Colosenses capítulo 1, por favor veamos. Colosenses capítulo 1, versículo 13, se los leo, dice, nos libró del poder del pecado y nos trasladó al reino ¿de qué?
de Cristo. Colosenses 1:13. Entonces es maravilloso, hermanos, es lo maravilloso del Evangelio, que abre los ojos de nosotros, nos abrió los ojos, abre los ojos de las personas para que se conviertan de las tinieblas a la luz admirable. Hermanos, qué maravilloso es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muertos al pecado, entonces, hermanos, no significa que el pecado ya no está en nuestros miembros, o que ya no tiene más influencia sobre nosotros. Más bien significa, hermanos, que ya no tiene por qué mandarnos. Ya no tiene autoridad sobre nosotros. Ya no. Porque aunque aún podemos a veces desobedecer, la verdad es que ya no tenemos por qué desobedecer. Ya no tenemos por qué hacerlo. Hemos muerto al pecado. Así que no es posible, hermanos, que si hemos muerto al pecado, querramos seguir viviendo en el pecado. Y parte de eso es lo que el apóstol Pablo va a hablar en el siguiente capítulo, en el capítulo 7, cuando dice que lo que no quiero eso hago y lo que hago no lo entiendo, miserable de mí. Ya no tenemos por qué hacerlo. Aunque a veces lo hagamos, ya no tenemos por qué. Hemos muerto al pecado. No es posible que querramos, que deseemos seguir viviendo un estilo de vida de pecado, una práctica de pecado. Entonces, a continuación, Pablo, hermanos, continúa explicando cómo es que morimos al pecado. ¿Cómo es eso de morir al pecado? Versículo 3. ¿O no sabéis? Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos pasado a formar parte de la familia de Dios, del cuerpo de Cristo. Hemos sido bautizados, hemos sido inmersos en el cuerpo de Cristo. Dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? La palabra bautizo, hermanos, es usada para referirse, fíjense que es usada en algunos lados para referirse a ahogado, hundido. Es decir, hermanos, esa palabra tiene una connotación de muerte. Y por eso es que el apóstol la usa tan propiamente aquí para hablar de bautizo, ¿no? Porque tiene una connotación de muerte. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se refirió a su muerte como bautizo en Marcos capítulo 10, versículo 38 y Lucas capítulo 12, versículo 50. Cuando habló de su muerte, usó la palabra bautizo, ¿no? Así que Pablo, hermanos, se está refiriendo a lo que apunta el bautismo. A lo que apunta el bautismo. Y a lo que apunta el bautismo es lo que estamos estudiando en esta mañana. Muertos al pecado. Muertos al pecado. Es que, hermanos, cuando creemos que somos unidos a Cristo, que estamos unidos a Cristo, eso que es cierto en Cristo, hermanos, también es cierto en nosotros, porque estamos unidos en Cristo. Cristo murió y nosotros morimos con Él. Es decir, hermanos, que como Cristo murió y los que mueren, hermanos, son libres del pecado, porque una persona muerta, hermanos, ¿verdad? Son libres del pecado, nosotros somos legalmente libres del pecado. Ahora bien, las cosas no terminan ahí, porque Cristo no solo murió, sino también resucitó. Mire qué dice el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo, ¿qué? Resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, hermanos, podemos entender claramente que como Cristo resucitó,
Nuestra unión con Él, hermanos, también nos lleva, sin excepción alguna, hermanos, si Él resucitó y nosotros estamos unidos a Él, esa resurrección significa, sin excepción alguna, hermanos, que vamos a tener una nueva vida. Una nueva vida, porque morimos y entonces resucitamos, tenemos una nueva vida, y por eso dice, así también nosotros andemos ¿en qué? Vida nueva, si ya morimos, ¿no? En Cristo. Andemos en vida nueva. Es decir, hermanos, que no es posible que alguien que haya muerto y resucitado con Cristo, no es posible que alguien que murió y resucitó en Cristo siga teniendo una vida de pecado. No es posible. No es posible que no se dé un cambio. Mire qué dice el versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, si es que de verdad, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo aquí. Si de verdad fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y esto implica, hermanos, una vida nueva. El creyente es plantado, el creyente es sumergido en la semejanza de su muerte, es puesto dentro, es identificado con Cristo en su muerte, pero identificado con Cristo también en su resurrección. Esto es como, hermanos, el signo de haber cruzado una línea divisoria entre no ser de Cristo y ahora ser de Cristo. ¿Sabe? Muchos hoy en día, hermanos, tienen la tendencia a identificarse como creyentes. Y esto es parte de lo que vimos del religioso, ¿no? Pueden vivir como si fueran cristianos. Es decir, aparentar vivir como si fueran cristianos. Como que si fueran creyentes. Se identifican con ellos. Pero ¿sabe? No están dispuestos a bautizarse. Y no estamos hablando de la agüita aquí. No están dispuestos a morir al viejo hombre. No están dispuestos. En un sentido espiritual, digamos, no están dispuestos a bautizarse. Es decir, que quieren una religión, pero no quieren un cambio de vida. No quieren morir al pecado. No quieren andar en vida nueva. Entonces, hermanos, Pablo se ha movido, podríamos decir así, del sentido jurídico de lo que hemos logrado en Cristo, lo que legalmente somos ante Dios a través de Cristo. Se ha movido de un sentido, de una posición legal ante Dios, justos ante Dios, se ha movido a un sentido experimental. Es decir, hacia una nueva experiencia de vida. Y por eso el término andemos, hermanos, andemos en vida nueva. Dice aquí, andemos, es un término, hermanos, que sugiere el inicio de la nueva vida, una vida de calidad, una vida diferente a la anterior. Ya no es una vida igual a la anterior, es una vida diferente a la anterior. Hermanos, yo le pregunto, ¿cómo no vamos a vivir una vida nueva si tenemos a Cristo? ¿Cómo es posible que no vivamos una vida nueva si tenemos a Cristo? ¿Cómo es posible que Cristo entre a nuestro corazón y sigamos viviendo como antes? No es posible, déjeme decirle, no es posible. No es posible que Cristo esté adentro de un individuo y siga viviendo una vida como la vida de antes. En realidad, una persona que sigue viviendo como antes, lo que tiene que preguntarse es si verdaderamente Cristo está viviendo. ¿Cómo es posible entonces? ¿Cómo no vamos a vivir una vida nueva si tenemos a Cristo?
¿Cómo no vamos a tener una vida de calidad, hermanos, si ahora caminamos al lado de nuestro Salvador? ¿Cómo es posible? No es posible, ¿verdad? ¿Cómo no vamos a actuar diferente, hermanos, si ahora nos dejamos guiar por la palabra de Dios? ¿Cómo no vamos a vivir una vida cambiada si ya no estamos bajo el poder del pecado? ¿Qué tal? Si sabemos entonces que estamos unidos con Cristo, entonces sabremos, hermanos, que estamos viviendo una vida nueva y no bajo el dominio del pecado. Pablo entonces introduce ahora un hecho importante en el versículo 6. Vea conmigo. Sabiendo esto, mire qué dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre será crucificado, dice, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces él está diciendo, hermanos, que nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza ha sido muerta para que el cuerpo del pecado pierda su poder sobre nosotros. ¿Qué es el cuerpo del pecado? ¿Qué es eso de cuerpo del pecado? Él lo explica en el versículo 12, por favor. Versículo 12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es decir, hermanos, que el cuerpo de pecado no es más que el cuerpo controlado por el pecado. Nuestros miembros controlados por el pecado, nuestros pensamientos controlados por el pecado. Esto no quiere decir, hermanos, que el cuerpo físico es pecaminoso en sí mismo. Es decir, nuestros miembros no son pecaminosos en sí mismos, ni que los deseos físicos son pecaminosos en sí mismos, sino que el pecado se evidencia, se hace visible a través de nuestros miembros, a través de nuestro cuerpo, y reina. Aunque sea por un momento, logra reinar. Si no, piense cuando maltrata a usted al que lo maltrató, aunque sea en su mente. ¿Quién reinó ahí? Por un momento, ¿no? Y luego usted le pide perdón a Dios, ¿verdad? Señor, perdóname. Bendigo a esta persona que me maltrató. Por otro lado, entonces hemos dicho, hermanos, ¿quién es ese cuerpo de pecado, no? ¿Quién es el cuerpo de pecado? Pero, ¿quién es el viejo hombre? Que también habla ahí. El viejo hombre, hermanos, es el yo. Es aquel que quiere darse a sí mismo todo. Ese es el viejo hombre. Aquel que quiere todo para sí, que es egoísta, que busca tenerlo todo, darse a sí mismo todas las satisfacciones, darse todo lo que desea, sin importar qué tan pecaminoso pueda ser, sin importar qué tan malo pueda ser. Es ese hombre, hermanos, no regenerado. Ese es el viejo hombre, es el hombre no regenerado, que está en contraste con ese nuevo hombre que ya ha sido regenerado en su totalidad. Entonces, podemos distinguir entre el viejo hombre, el yo, aquel ego, esa posición de la persona completa con relación a Dios y que incluso lo niega a Dios, ese es el viejo hombre. Ese viejo hombre, hermanos, nos enseña el apóstol y dice, versículo 8, que ha sido muerto, dice, porque el que ha muerto, ¿qué dice? Ha sido justificado del pecado. Ha muerto. Entonces, hermanos, el viejo hombre ha muerto. Sin embargo, el pecado que opera en mi cuerpo aún ejerce una presión, no me diga que no.
Aún ejerce una presión fortísima, ¿no? Ya no controla mi vida, pero en ocasiones, hermanos, aún es capaz de impulsarme a desobedecer a Dios, a irme en contra de la voluntad de Dios. Solamente que ahora va en contra de mí mismo, va en contra de mi naturaleza, de mi identidad en Cristo. Ya va en contra de eso, ya no quiero. Podemos decir, hermanos, que cuando una persona no creyente peca, ella está actuando conforme a su naturaleza. Cuando una persona no cristiana peca, está actuando conforme a su identidad. ¿Por qué? Bueno, si está alejado de Cristo, ¿por qué no pecar? Si está alejado de Cristo. Pero cuando un creyente peca, eso ya no está acorde con su identidad, con su nuevo yo. Ya no está. Porque ¿por qué debería pecar una persona que tiene a Cristo gobernando? ¿Por qué? Si tiene a Cristo gobernando en su vida, ¿por qué debería pecar? Así que si peca, hermanos, es porque ha ignorado lo que Cristo ha hecho por él. O lo que se ha hecho por él en Cristo, estando en Cristo. Es la razón entonces, hermanos, por la que es fundamental mantenernos pegados a su palabra. Es fundamental mantenernos pegados a su palabra, porque la palabra de Dios nos revela, hermanos, en cada momento, a cada momento, no solo lo que Dios es, sino lo que ha hecho por nosotros. Y entonces cuando nosotros comprendemos lo que Dios es y lo que Él ha hecho por nosotros, hermanos, no vamos a desearle fallar a Dios, no vamos a querer pecar. La palabra de Dios, hermanos, no permite que nos olvidemos quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Si verdaderamente, con esto concluyo, hermanos, si verdaderamente nuestro yo ha muerto, nuestro viejo hombre ha sido crucificado, el resultado, hermanos, es que nuestra vida va a ser diferente. No es posible que haya muerto y siga controlando nuestras acciones de manera permanente. No es posible que una persona haya muerto, su viejo hombre haya muerto con sus pasiones y deseos y siga teniendo un estilo de vida, hermanos, permanente, controlado por el pecado. No es posible. Si usted se ha dado cuenta hoy, en esta mañana, que su vida está siendo controlada por el pecado, entonces es necesario que se haga una seria evaluación hoy. Es necesario que usted se haga una seria evaluación. Si usted está siendo controlado por el pecado, es necesario que se haga una evaluación en esta mañana y se pregunte si de verdad ha nacido de nuevo. Porque dice el apóstol en el versículo 2 que ya vimos, porque los que hemos muerto al pecado, ¿qué dice, hermano? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Entonces no es posible que haya muerto usted al pecado y siga viviendo un estilo de vida, práctica de vida de pecado. Si usted se ha dado cuenta que está viviendo un estilo de vida de pecado, hoy es el día para que usted reflexione y le permita de verdad, honesta y sinceramente, entrar a Cristo en su corazón, en su vida. Porque entonces de verdad el viejo hombre va a morir y su vida va a cambiar. Su vida va a cambiar. No es posible tener un estilo de vida pecaminoso y haber nacido de nuevo al mismo tiempo. No es posible. Vamos a orar, hermanos.